Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de un foro virtual que realiza el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El día de hoy estaremos hablando del servicio de agua potable en Venezuela. Para nosotros es un gran placer que nos estén acompañando algunas personas el día de hoy. Igualmente esta actividad va a quedar grabada y a su vez va a ser colgada en nuestro canal de YouTube para el consumo posterior. Durante la actividad del día de hoy vamos a realizar una encuesta que es importante que llenen para poder conocer efectivamente desde dónde se conectan. E igualmente estaremos dándoles algunos links importantes para que puedan descargar los boletines del observatorio con la información que va a ser difundida el día de hoy. Como vieron en la audiencia o en la convocatoria, nos acompaña Julio Cubas y Norberto Bauzón con parte de los comentarios, pero antes de poder presentarlos a ellos y a quienes no nos conocen, queremos presentarnos como el observatorio y un video explicativo para que sepan de qué va nuestra organización. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos, analizados por expertos, que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Bueno, ahora sí formalmente damos inicio al foro virtual. Voy a pedir que Julio César Cubas y Norberto Bauzón puedan prender sus cámaras y a su vez sus micrófonos para poder dar inicio al curso. Recordamos que el chat se encuentra disponible desde este momento y a la vez la sección de preguntas y respuestas está activa para poder ir colocando sus preguntas y al final de las intervenciones ir acordando cada una de ellas. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Julio César Cubas. Hola, buenas tardes. Gracias, Rafael. Gracias por la presentación y bueno, gracias a todos quienes nos acompañan en esta tarde, en este foro virtual, en el cual pues la meta es compartir datos de una encuesta que realizamos en el último trimestre del 2023 y en este caso en particular vamos a hablar sobre lo que es la percepción que tienen los ciudadanos en 12 ciudades del país sobre el servicio de agua potable que reciben en sus hogares. Estos datos, digamos, déjenme compartir pantalla para ir explicando con un poco más de detalle. Provienen de una encuesta realizada en octubre del 2023 en base a lo que es la percepción de los usuarios en las siguientes ciudades, que ya le voy a mencionar. ¿Ya se ve en pantalla la presentación? Sí, Julio, ya se ve. Ok.
en 12 ciudades del país que hemos seleccionado precisamente por el hecho que estén ubicadas en diferentes regiones geográficas, de manera de, bueno, poder entender un poco las dinámicas, cómo las dinámicas geográficas, sociales y de infraestructura pueden ir variando esta percepción o el funcionamiento de este servicio, y cómo las personas, los usuarios finales, pues opinan sobre este. Estas ciudades son Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Caracas, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Mérida, Por la Mar, Punto Fijo, San Cristóbal, San Fernando de Apure y Valencia, para un total de 7.687 casos estudiados, o sea, de encuestas ejecutadas. Iniciamos, bueno, principalmente por lo que es la primera pregunta, el acceso a tuberías en los hogares, que, bueno, digamos que en el tiempo se ha mantenido igual porque, bueno, es un factor que tendría que digamos, deberse más a temas de infraestructura, de crecimiento de la red, de abastecimiento, y más allá de cualquier otro elemento. Se ha mantenido esto entre el 90 y 89.6%, que es el caso de esta última encuesta, viendo, por ejemplo, que de izquierda a derecha son las ciudades con mayor conexión de hogares a tuberías, son San Cristóbal, Mérida, Caracas y Punto Fijo, y si vemos del lado derecho, o sea, por el contrario, tenemos San Fernando de Apure con el índice más bajo, así como Ciudad Bolívar. Tenemos ahora, por otra parte, lo que es la evaluación de calidad. Esto más allá de la calidad, digamos, del agua per se, del líquido, es la evaluación general que tienen los usuarios en estos hogares sobre la frecuencia, o sea, qué opinan en términos generales del servicio. Tenemos que un 34%, sumando las distintas renglones, opinan de manera positiva versus casi un 65% que de una u otra forma también opina de forma negativa. Esto pasó ahora actualmente 34% positivo, siendo 38% en la medición previa, 3 meses antes, en marzo, perdón, en la medición anterior, que fue en marzo del 2023. Esto, por supuesto, varía drásticamente entre unas ciudades y otras, siendo los casos, y esto ha sido como algo histórico y recurrente en esta medición, que las ciudades andinas, incluyendo a Barinas, en este caso no, geográficamente no sé si describirlo como una ciudad andina, pero en los casos de Mérida y San Cristóbal siempre son ciudades que evalúan en gran medida de manera positiva el servicio, y Mérida y Barinas también se incluye allí. Muy por el contrario, los casos de Por la Mar y Punto Fijo, que son ciudades que generalmente tienen los más bajos índices de aceptación sobre la evaluación del servicio, digamos, que tienen los usuarios. No sé si en este punto quieres comentar algo, Norberto, o continúo, tú me avisas. Bueno, simplemente para que los escuchas entiendan un poco, siempre hemos visto que esta cualidad de la región andina tiene mucho que ver con la forma en que se distribuye el agua en esas ciudades, en esos centros poblados, que en su mayoría es por gravedad y son fuentes directas. Es decir, que el servicio es menos complicado, tiene menos dependencia digamos, del factor eléctrico, y bueno, y son ciudades consolidadas que, bueno, por mucho tiempo han mantenido unas redes con un alto porcentaje de cobertura. Perfecto. Bueno, entonces continúo digamos, de todo este grupo de personas que evaluaron tanto positivo, que es un 34%, como los que evaluaron negativo, que es un 65%, les pedimos que, digamos, justificaran esa respuesta, esa evaluación. De los que evaluaron de manera positiva, bueno, ambos grupos le dieron la mayor importancia a la constancia del servicio, que el agua esté, digamos, disponible en el momento que se requiere. El caso es que evaluaron positivo, 53.46%, lo hicieron porque el servicio es constante. En segundo lugar, bueno, porque no contenía residuos, digamos, teniendo estos dos factores como principal premisa para los que evaluaron de manera positiva. Ahora, ese 65% que evaluó de manera negativa, lo considero la mitad de ese grupo, 51.7%, casi la mitad, un poquito más de la mitad, lo hizo porque el servicio es inconstante. Otro 18.4% dice que, bueno, que tiene tuberías, pero no llega el agua a su hogar. Entonces, bueno, estos son casi que grupos muy similares, si bien están conectados,
servicio no le llega, es el mismo, casi el mismo factor de que sea inconstante. O sea, aquí pudiésemos casi sumar un 70% de personas que están diciendo que, digamos, su principal queja es la inconstancia en el servicio. Y ya, bueno, tenemos en tercer y cuarto lugar ya temas más vinculados a características organolépticas del agua, como el hecho de que contiene residuos o que tiene problemas de color. Esto, digamos, de cara a la opinión. Esto es el resultado de la opinión de los encuestados. Ahora, acá quisimos hacer como un histórico de lo que ha sido la evaluación de calidad por lo menos del 2020 hasta esta última medición del 2023. Pueden ver, la evaluación positiva se ha mantenido cercana al 30%, entre 30, lo máximo que llegó fue en febrero del 2022 a un 38,7% de evaluación positiva, uno de los mejores niveles de aceptación, y en marzo del 2023 a 38,4% para luego descender en esta medición de octubre del 2023 a un 34%. Ahora, entrando un poco más en detalle en lo que son las características organolépticas del agua, de acuerdo a lo que expresan los usuarios, 51,2% indica que el agua presenta color, un 24,4% indica que presenta olor y un 21,8% dice que presenta algún sabor. Acá, digamos, tenemos en el caso de color, San Fernando de Apure, Por la Mar y Valencia en los tres primeros lugares, 70, 64 y 63% respectivamente. Sin embargo, vamos a ver estas tres ciudades, aunque se cambian de posición, en los tres primeros lugares en que las personas detectan estas características en el agua, tanto el tema de color, olor, así como de sabor. San Fernando, Por la Mar y Valencia. Y muy por el contrario, digamos, quienes reportan las características del agua, digamos, sin ninguna presencia de color, olor o sabor, tenemos los casos de Barinas y San Cristóbal, como pueden ver al fondo de las gráficas de abajo. Si continúo, ¿quieres hacer algún comentario en este Mira, punto, quería Norbert? comentarte aquí lo siguiente, ¿no? Pareciera, según lo que la revisión que hemos hecho en estos años, que estos problemas que son visibles organolépticamente, digamos, captados por la población, es decir, sin un examen de laboratorio, que por supuesto tiene muchas cosas que no se ven, pero que existen allí. En estas fuentes que abastecen a estas poblaciones de Valencia y Apure, hay vamos a decir así, un gran problema de fuentes. En el caso de Apure, porque bueno, las condiciones del río Apure son muy difíciles para tratar el agua, y en el caso de Valencia, porque los embalses, el Pavo Cachinchi y Pavo La Balsa, pues tienen unas condiciones muy precarias, contaminados, y es muy difícil el tratamiento. Entonces, por ahí, uno de lo que refleja eso es color. El caso de Por la Mar, el caso de Por la Mar probablemente se debe a la descontinuidad del servicio, porque Por la Mar depende de un par digamos, de grandes sistemas que son el sistema Clavallino y el sistema Turimiquiri, que es, digamos, la fuente de agua blanca que abastece a Por la Mar. Y pareciera raro que tuviera muchos problemas de color, pero allí vamos a decir así, lo interrumpido del servicio, lo discontinuo del servicio, hace que cuando tú inicies nuevamente el servicio, después de una parada de varios días, semanas o hasta meses, como pasa en ese sitio, pues entonces se remueven muchas cosas dentro de la tubería y eso hace que tengamos esa característica de color dentro, digamos, de la tubería y en el agua que sale por los grifos. Entonces, eso, digamos que es una conclusión sobre este problema del color de estos tres principales. Ok, perfecto. O sea, que en el momento en el que hay discontinuidad del servicio, pues pueden proliferar microorganismos, etcétera, y acumularse suciedad que luego cuando se restituye el servicio, pues es arrastrado a través del sistema. Sí, fíjate que, Ok. por ejemplo, en Valencia, muchos reportes
videos de agua que parece petróleo que sale por los grifos y la gente cree que son contaminaciones por aguas servidas, que fugas que se introducen en los tubos de agua a presión. Eso no proviene de ahí. El problema es que en ese caso de Valencia, la contaminación que tiene la fuente hace posible que muchas bacterias no sean, vamos a decir así, tratadas adecuadamente en las plantas de tratamiento, ingresan a las redes y además con el servicio discontinuo, hay bacterias aeróbicas y anaeróbicas, mueren en algún momento porque el servicio es discontinuo y cuando viene nuevamente el torrente de agua, las arrastra y tienen ese color eh, tan, vamos a decir así, característico del petróleo y además son malolientes. O sea, es un problema muy grave porque son bacterias que ingresaron a la red y eso es uno de los graves problemas que tenemos en la región central. Ok, ok, comprendo. Gracias, Norberto. Ok, continúo. Ahora acá, bueno, continuamos con otros indicadores, otras preguntas que se realizaron a lo largo de la encuesta sobre la percepción de los usuarios. Y esta tiene que ver con la frecuencia con la que se está recibiendo el servicio en los hogares. Esto en términos generales para todo el total de la encuesta. 23% dice que siempre lo recibe, mientras que tenemos un 5,7% que dice, bueno, varias veces al día, una vez al día. Claro, esto es siempre continuo, o sea, que siempre que abren la llave de agua, 23%. 5,7 varias veces al día y 5,0 una vez al día. Y así pues, nos vamos paseando hasta, por ejemplo, estos puntos que capaz son frecuencias un poco más elevadas luego del siempre, que tienes 3 días a la semana, 2 días a la semana, que son 11,6 y 11,0 respectivamente, hasta que llegamos al otro extremo, que es el no recibe el servicio, que es un 4,9%. Aquí hay que por lo menos indicar que en mediciones anteriores, digamos, capaz mediciones de hace un par de años, este no recibe el servicio llegó a un punto de un 11%, 12%, y que, bueno, ha ido disminuyendo hasta ubicarse actualmente en 4,9. En la medición anterior estuvo en 4,6, pero ha mantenido ese rango. Ahora, si graficamos ese grupo que indica no recibir el servicio por ciudad, tenemos el valor más alto en Ciudad Bolívar con 17,8%, seguido por Maracaibo con 8,5% y por La Mar con 6,6%. Nuevamente vemos pues lo que son las ciudades andinas con el más bajo índice de personas que indican no recibir el servicio. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle en la siguiente lámina. Acá queríamos ver también lo que era el racionamiento de agua, o sea, como las personas que sienten que están, digamos, bajo un esquema de racionamiento, bien sea programado o no. 29,9%, pues 30% de los consultados indican que sí, que están bajo un esquema de racionamiento, siendo tal vez el índice más alto de esta respuesta el caso de Caracas, por La Mar y de Valencia. Tenemos, bueno, sí, básicamente esas serían las 3 ciudades donde en mayor medida se indica tener racionamiento, que es 41% en Caracas, 38% en Por la Mar y 35% en Valencia. No sé si quieres comentar algo, continúo con este dato, Norberto. Bueno, es que mira, esos datos son tan importantes que no pueden pasarse por debajo de la mesa. O sea, el asunto de la regularidad del servicio. Cuando tú entregas un servicio como el servicio de agua, una de sus condiciones fundamentales es que sea continuo, que sea un servicio que no llegue de vez en cuando, sino que, digamos, tú mantengas las redes presurizadas y la gente esté recibiendo el servicio continuo, porque si no es muy proclive a contaminarse o a tener problemas, digamos, de presión o problemas de almacenamiento de la gente, y eso también conlleva a otros problemas sanitarios. Entonces, toda esa condición, digamos, tenemos que revertirla. Ahí vemos que hay ciudades como, por ejemplo, Ciudad Bolívar, que tiene dos fuentes principalísimas, que es el Orinoco, que tiene una planta, José Antonio Suárez, que trata el agua del Orinoco, y tiene una planta de Tocomita que trata el agua que viene de Guri. Entonces, es un caso extraño porque, fíjate, tiene muchísimos problemas, pero tiene una fuente muy importante.
Y el caso de Por la Mar es un caso también muy emblemático porque los racionamientos allí son tremendos, y la gente prácticamente vive de los cisternas y de los pozos porque el servicio es muy precario, con, vamos a decir así, una condición que, que siempre ha sido negativa en ese servicio, que es la submarina, las tuberías submarinas que llevan el agua a tierra firme Margarita, la única ciudad del Caribe que tiene agua dulce de tierra firme, la única isla, eh, y esto ha hecho que esas fugas bajo el mar no controladas continúen, digamos, manteniendo o mantengan, disculpa, el servicio en esas condiciones. No hay problemas en fuentes, pero lamentablemente la transmisión del servicio a la isla, pues no ha sido bien manejado, pues. Pues, sí, de hecho, ahorita vamos a ver también datos sobre el tema de, o sea, a qué recurren los usuarios para solventar la deficiencia. Acá, bueno, lo que es esa frecuencia de recepción graficada a nivel de ciudades, puedes ver, bueno, nuevamente el caso de San Cristóbal, Barinas y Mérida. Digamos que los usuarios reportan frecuencias más continuas de recepción del servicio, que son estas barras azules, que es siempre continua, al menos una vez al día, etcétera. Y luego tenemos el otro extremo, que son puntos fijos, Maracaibo y Por la Mar, que tenemos estas barras naranja, rojo y amarillo, que son, bueno, puedes llegar hasta una vez al mes o más. O sea, cada vez esa diferencia, cómo se da entre cada una de las ciudades que han sido encuestadas y evaluadas. Ya que no quiero pasar la lámina. Ajá, ¿sí? Ahora, una vez que logran tener agua, independientemente si una vez a la semana, 3 días a la semana, esa disponibilidad en ese momento en el que llega el agua, de cuánto tiempo puede ser en ese día, pues. Eh, bueno, 45,4% dice que todo el día, una vez que o sea, 3 días a la semana, pero esos 3 días tienen durante todo el día, por poner un ejemplo. Mientras otro 11,2% dice que serían 12 horas al día, y así va disminuyendo 6 horas al día sucesivamente. Igual acá se puede ver a nivel de ciudades. Por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, el caso de Punto Fijo y Maracaibo, que si bien son ciudades que reportan problemas con la frecuencia, pero que bueno, en el momento en el que está disponible el agua, pues en gran medida dicen que está disponible durante todo el día. Acá, bueno, acá las medidas a las que optan cuando no se recibe el servicio, como tú lo comentabas, acá está el tema de la cisterna, el uso de cisternas asciende para el 27,6% de los usuarios que indican, digamos, depender de la compra de cisterna, mientras que otro 23,8% indica comprar botellones, o dicen que sencillamente pues este 13,4% lo trae de otro sitio. Bueno, luego tienes este grupo acá que dice, bueno, mira, no hago nada, solo espero que llegue el agua. El uso de cisterna, lo graficamos acá, los tres más relevantes, cisternas, botellones, traerle a otros sitios, lo graficamos acá. Puedes ver el caso de Maracaibo, Por la Mar y Punto Fijo, que de hace un tiempo son las ciudades que en mayor medida se reporta el uso de la cisterna como solución ante la falta de agua. Ahora, en cuanto a la opción de que, bueno, que lo traen de otro sitio, estos son grupos que, bueno, lo acarrean, digamos, puede ser manualmente, que llenan botellones en algún sitio y lo traen, o bidones, etcétera. Digamos, en mayor frecuencia, estos son traídos de casa de un familiar, un vecino, para el 46% de este grupo, que está acá, que es 13,4. Otros usan pozos, quebradas o ríos, o pilas o chorros públicos, digamos, ya en menor medida. Ahora, acá queremos saber sobre el uso de pozos, bien sean propios, digamos, de esa vivienda particulares o de la comunidad. 20% indicó, digamos, expresamente obtener su agua a través de un pozo, y estos porcentajes son más altos para el caso de San Fernando, que es más del 52%, seguido de Barinas, Valencia y Ciudad Bolívar. Si quieres que me tenga acá, ¿quieres comentar algo o continúo, Norberto? ¿Qué me dices? Sí, bueno, fíjate que el uso de agua proveniente de pozos
ha venido tomando un papel muy relevante dentro del servicio general, porque han sido soluciones alternas, una implantada directamente por el Estado, por el gobierno, y otra en forma privada. O sea, la carencia del servicio a través de las redes, a través de sistemas municipales, ha, ha acelerado el uso de las aguas profundas, subterráneas, y bueno, en estos casos de San Fernando de Apure, Barinas, eh, yo tenía entendido que este número era así, muy importante. En el caso de Valencia, que el 40% reporte que es agua proveniente de pozos, es un salto muy importante respecto a la cantidad final del servicio. Y en el caso de Ciudad Bolívar, también es algo que extraña, porque en Ciudad Bolívar los pozos son muy poco productivos y tienes agua abundante superficial alrededor de la ciudad. Entonces parece algo contradictorio que los pozos sean una solución en una ciudad que está rodeada de agua. eh, es un caso extraño. El caso de Barinas, sí, porque en el caso de Barinas hay más de 200 pozos, eh, digamos, en todo lo que es la ciudad de Barinas, y esto compite con el agua superficial del río Santo Domingo, que es la fuente, digamos, superficial principal. Es decir, que esto ha obedecido a un impulso que le ha dado el mal servicio tanto al Estado como a la ciudadanía para buscar una fuente alterna. Bueno, y fíjate, está tomando unos números muy importantes eso del agua proveniente de fuentes subterráneas. Ok, correcto. Bueno, entonces continúo con el siguiente dato, que tiene que ver con el almacenamiento, digamos, esto también, Julio, digamos, dime. quiero pedirte un favor para poner un poco en contexto de quién es la audiencia que nos acompaña y antes de hablar del almacenamiento como la medida principal para tener el recurso en caso de que este falle, vamos a pasar una pequeña encuesta de 1 minuto, así pueden de alguna forma pueden tomar un poco de agua para que puedan llenar los asistentes de la encuesta y inmediatamente los 2 minutos culminen, te voy a indicar más o menos de dónde se están conectando y cuáles serían más o menos las versiones para que puedan continuar con la intervención. Son solo dos Perfecto, minutos. excelente. Dale, Dale, disculpa. excelente. Apago aquí entonces. Ok, 2 minutos. Bueno, Julio, puedes activar nuevamente la cámara. Procedo a informarte. El 100% de las personas que están conectadas el día de hoy, exceptuando nuestro invitado que es Norberto, se encuentra en la ciudad de Caracas. Eh, tenemos un 50% de masculinos y femeninos por parte de la audiencia. El 80% no es primera vez que comparte con nosotros, es decir, tenemos audiencia nueva. El servicio que más afecta a la comunidad de las personas asistentes del día de hoy, el 50% habla del agua potable, el 25% de energía eléctrica y el otro 25% de las telecomunicaciones. ¿Con qué frecuencia reciben el agua en sus hogares? El 75% de quienes nos acompañan hoy indica que reciben varios días a la semana y un 25% que recibe una vez a la semana. Obviamente, el 100% de la audiencia ha informado que almacena agua en sus hogares. Por eso te dejo para que continúe. Perfecto, gracias. Excelente. Bueno, sí, como les comentaba, aquí aparece como la opción más empleada el tema del almacenamiento, más allá de que obviamente el agua que termina siendo almacenada proviene de fuentes como las que hablamos, pues la compra o sea, el pago de una cisterna, esa agua termina siendo almacenada en un tanque. Cualquiera de estas medidas termina, pues básicamente en almacenamiento, porque no necesariamente va a ser para el uso inmediato, que sí puede ser. Entonces, bueno, al fin y al cabo, acá el dato que tenemos es que 92,3% de los consultados almacenan agua. Eh, pues digamos, y esto es un dato como que bastante estándar para todas las ciudades, no hay como una diferencia significativa,
siendo Punto Fijo el más alto índice con 98% y San Fernando el más bajo con 85%, pero igual la diferencia, digamos, no son tan marcadas como en otros datos que hemos evaluado. Ahora, lo que sí cambian son las formas de almacenamiento, y esto también dependerá de cuán afectado está el tema de la recepción, de la frecuencia con la que se recibe el agua, y en ese caso, pues las personas necesitarán formatos de almacenamiento de mayor o menor cantidad. Entonces, bueno, el tanque de agua como tal es el formato más empleado para un 64,7%. Luego tenemos pipotes o tobos entre un 28,9%. Y ya las otras, digamos, medidas son como, digamos, de mucho menor proporción. Pero bueno, vemos lo que es el uso del tanque de agua. Es más elevado en los casos de Punto Fijo, Maracaibo, Barquisimeto y Por la Mar, que como hemos visto, son ciudades donde ya se detecta por parte de lo que indican los usuarios que la frecuencia de recepción es mucho más baja, versus casos como los de Mérida, San Cristóbal e incluso Caracas, que es menor el uso del tanque, pero bueno, hay mayor proporción de uso de pipotes o tobos. Igual son medidas de almacenamiento, pero bueno, son dispositivos donde cabe menos cantidad de agua, menos volumen. Y bueno, Eh, Julio, ahí quería comentar lo siguiente, ajá, ¿no? Que con el servicio, digamos, en peores condiciones, pues la gente aplica más almacenamiento. Ahí se ve como es una regla prácticamente directa, eh, porque bueno, tiene que esperar largos periodos el servicio. Entonces, en Venezuela es un caso, vamos a decir, particular que almacena mucha agua dentro de los hogares. Los hogares prácticamente en Venezuela todos tienen almacenamientos individuales y esto es lo que permite que la gente, vamos a, pueda soportar una sequía una semana, 2 semanas, 3 semanas máximo, porque ese almacenamiento también es, vamos a decir, es finito. Pero es una característica muy venezolana que peor servicio, más almacenamiento. claro, es proporcional, pues. Ok. Ahora, aquí queremos hablar sobre un tema, tiene que ver ya con el agua de consumo, que es cómo están haciendo para potabilizar esta agua que reciben. O sea, bueno, esto ha ido variando con el tiempo, hasta posicionarse la compra de agua embotellada como la opción más implementada, con un 37,2%. El segundo es hervir el agua. Y el tercero es el uso de filtros. Pero claro, esto también varía de una ciudad a otra, y esto me imagino, Norberto, que tiene que ver con la confianza que tienen las personas en esas ciudades del agua, de la calidad del agua que reciben. Porque, por ejemplo, si vemos el caso de Valencia, Ciudad Bolívar y Por la Mar, pero sobre todo Valencia, que es más alto, es la ciudad donde, son las ciudades donde se compra en mayor medida el agua embotellada, independientemente pues, de que es un costo adicional para la familia, mientras que cuando ves los casos de Mérida, San Cristóbal y de Barinas, es muy bajo, proporcionalmente hablando, la compra de agua embotellada, pero predominan soluciones como hervir el agua o el uso de filtros. Entonces, bueno, aquí también recordemos que estas ciudades, pues habían diferencias cuando vimos lo que eran las características organoeléctricas, y me imagino que por ahí debe haber alguna correlación entre el uso de las soluciones que usan, eh, y la calidad del agua que están recibiendo en su hogar. ¿Qué Y aquí lo opinas tú que, el sobre esto? comentario que cabe es el siguiente. O sea, hay ciudades como estas cuatro que han estado, digamos, en el tope de la parte negativa, que son Valencia, Ciudad Bolívar, Por la Mar, Maracaibo, que la calidad del agua es tan mala que la gente no se atreve ni siquiera hirviéndola o utilizando algunos filtros a utilizarla como alimento o como bebida. Entonces, por eso, digamos, compran agua embotellada de otra proveniencia para ese tipo de consumo. El agua que llega, no hay manera de tratarla caseramente, vamos a decirlo así, y entonces la gente tiene que buscar un recurso adicional que es comprar agua embotellada, cuyo costo, pues, por todos sabemos, es hasta 100 veces el costo del agua que viene por el grifo.
Pero bueno, no hay manera de tratar esa agua, entonces la gente, vamos a decir así, evitando males mayores, utiliza agua para alimentarse y para el consumo de, de otra proveniencia que probablemente es botellones, ¿no? Sí, Así, correcto. eso es un problema muy grave. Las otras ciudades donde vamos a decir que el servicio es medianamente bueno y que el agua no tiene esas características que son visibles, la gente aplica otros métodos caseros como eso de hervirla, como poner filtros, de manera que la puedan utilizar. Eso es lo que veo del resultado de estas encuestas. Ok, perfecto. Sí, sí, tiene todo el sentido. Ahora, esta es la opinión durante el trimestre anterior a la medición, o sea, qué opina la gente, si ha mejorado, se ha mantenido igual o empeorado. 60.7% digamos, percibía que se ha mantenido igual, 22% que ha empeorado y 16% que ha mejorado. Entonces, fíjate, por ejemplo, el caso de Punto Fijo, que para ese momento, para la fotografía de ese momento, es la ciudad donde en mayor medida se percibía una mejora en el servicio, al igual que en Maracaibo. No quiere decir que, digamos, que es la que mejor evalúa, pero bueno, que la gente creía que, aunque todavía no estaba bien y lo seguían evaluando negativo, sentían que había mejorado en algunas características del servicio. Esto es los casos de Punto Fijo y de Maracaibo. Sin embargo, pues el caso de mayor evaluación o donde piensan que sí se empeoró fue por la mar y para Mérida. Si bien Mérida es una ciudad que pudimos ver que tenía buena evaluación, los usuarios percibían que había ocurrido alguna desmejora en ese último trimestre previo. Y el caso también ahí, Julio, disculpa, está el caso también de Barquisimeto, donde solo el 7,3% dijo que había mejorado. Sí, Barquisimeto es una ciudad que últimamente también digamos, se ha colocado, vamos a decir, en los primeros lugares del problema. Quería hacer un comentario aquí con respecto a esto, que hay unas posibilidades de que algunas ciudades mejoren así de forma abrupta, rápidamente, como el caso de Punto Fijo y Maracaibo. Es que todas estas ciudades analizadas tienen unos sistemas de abastecimiento, vamos a decir, consolidados, unos sistemas que eh, tienen una alta cobertura si funcionan adecuadamente. Entonces, probablemente algunas mejoras en los sistemas de distribución o en los bombeos principales, algunas de estas cosas que influyen en digamos, en la operación de distribución del servicio, seguramente ocurrió en estas ciudades, en Punto Fijo y Maracaibo, que son ciudades que tienen, vamos a decir así, las fuentes muy lejanas y entonces, digamos, la operación depende mucho de la energía eléctrica y de equipos de bombeo. Entonces, bueno, probablemente aquí hubo unas mejoras en esos equipos de bombeo y eso se reflejó por aquí. ok, claro, sí, tiene todo el sentido. Bueno, ya para culminar también, pues ya ese eran todos los resultados en el caso de agua. Acá tenemos algunas preguntas que hicimos en términos generales sobre todos los servicios que evaluamos, pues son agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y aseo urbano. Acá preguntamos sobre la satisfacción general que tenían los usuarios sobre todos los servicios, eh, mostrando un 47.6% de usuarios que se sentían satisfechos en mayor o menor medida y un 51% de usuarios insatisfechos igualmente en mayor o menor medida. Y acá, por supuesto, también hay una variación a nivel de ciudades, viendo, fíjate, los casos de Caracas, Valencia y por la mar, donde hay mayores niveles de satisfacción, versus los casos de Maracaibo, Mérida y Punto Fijo con menores niveles de satisfacción. Ahora, esta pregunta es importante porque, bueno, queríamos saber cuál es el servicio que más influye en la calidad de vida de las personas en su cotidianidad. Y vimos acá que de cara a lo que es la percepción de los usuarios, el 45.3% piensa que el agua es el servicio que más efecto tiene sobre su vida, sobre su calidad de vida, seguido solo por electricidad en un 32%, y luego ya de lejos gas, internet, telefonía y aseo urbano. Pero bueno, esto es un patrón que se ve en todas las ciudades, en mayor o menor medida,
siendo por la mar Barcelona y Ciudad Bolívar donde se destaca más. Y fíjate el caso de Maracaibo, que le dan menor interés al tema del agua como impacto en su calidad de vida y se lo dan más al tema eléctrico, los casos de Maracaibo y Barinas. O sea, bueno, ¿tienes algo, digamos, más que comentar, algo más que agregar? ¿Puedo regresar alguna lámina? Ya es como que pues, la última lámina de los datos que levantamos específicamente sobre el tema de agua durante esa medición. Bueno, digamos, lo que podemos agregar como un comentario general es que en Venezuela las características de los sistemas de abastecimiento de agua tienen un componente electromecánico muy importante. Se requiere más de 2000 megavatios para que el sistema de acueductos en Venezuela funcione correctamente. Y estos dos servicios, bueno, digamos que tienen problemas parecidos de continuidad, de capacidad, de cobertura. Entonces, digamos, los problemas están solapados y multiplicados entre esos factores. Entonces, allí se ve claramente que ciudades con grandes problemas de electricidad tienen también grandes problemas de servicio de agua. Digamos, nuestras fuentes en un país tropical donde tenemos unos 100 embalses para poder pasar los periodos de sequía, esos embalses normalmente están lejos de las poblaciones, a excepción de Mérida y Táchira y una parte de Barinas, donde el agua está más arriba que la gente. En la mayoría de, lo demás, de las demás ciudades, la gente está por encima de los niveles de agua. Y bueno, el caso de Margarita también es otro, pero en la mayoría se requieren muchos equipos electromecánicos para poder dar un buen servicio, para dar un servicio, para llegar a las partes altas. Las partes populares son normalmente muy complicadas para dar el servicio porque dependen de varios bombeos o rebombeos. Y bueno, y esto se ha reflejado perfectamente en estas encuestas que ha hecho el observatorio, donde podemos inferir qué pasa en función de la percepción del ciudadano. Perfecto. A Excelente, ver, Roberto, muchas gracias. yo tengo tres preguntas ahí que he ido recolectando de la audiencia y es, en este caso, Norberto, ¿cuál sería el pronóstico de los efectos del niño en el servicio de agua para el país, por ejemplo, en los próximos meses? Mira, el niño es un fenómeno de sequía que, o sea, que, vamos a decir, se ha venido incrementando como un efecto perverso en algunas zonas, sobre todo en zonas, digamos, en las zonas tropicales, porque tiene un efecto de lluvias más torrenciales, pero más cortas, más distanciadas, y entonces esto nos puede traer graves consecuencias en los almacenamientos. Es decir, nosotros, como dije antes, como un país tropical, estamos ubicados en el trópico, tenemos unas grandes reservas que se alimentan de los parques nacionales que también fueron definidos y diseñados para cuidar el agua de las grandes ciudades, pero esos embalses se podrían quedar cortos si el fenómeno del niño es un fenómeno, digamos, muy duro, que digamos de unos niveles fuera lo normal, porque nuestros embalses fueron diseñados para unos periodos de sequía, vamos a decir así, convencionales. Pero nuestro principal problema no está allí en la fuente. Como pudimos ver, tenemos ciudades como Ciudad Bolívar, que está rodeada de los dos ríos más importantes de Venezuela y tiene graves problemas de abastecimiento de agua. El problema es un problema operativo que tiene que ver más con la institucionalidad, con la operación en sí del sistema y con la capacidad que tenga esas empresas hidrológicas para distribuir el agua que tienen la fuente. Hay otra pregunta y es, si estuviera en tus manos, Norberto, la posibilidad de realizar acciones de mejora en corto plazo del servicio de agua, ¿cuáles serían las primeras tres acciones que tú consideras que se debe tomar en cuenta para ello? Mira, primero nosotros pensamos que un plan a mediano plazo, 3 años, que con una inversión alrededor de 1.500 millones de dólares, podría cambiar significativamente la calidad del servicio de Venezuela, porque lo que estamos hablando es que hemos tenido unas mejoras que lleguen alrededor del 30% de un servicio aceptable para la población, cuando
deberíamos estar sobre el 85% en la aceptabilidad del servicio. Entonces, esas tres primeras cosas que tendríamos que hacer es tener un buen plan, ese plan basado en un diagnóstico que nos permita saber qué es lo que está pasando. Estos estudios que se han hecho en el observatorio son el primer, digamos, el primer elemento, primer fuente de información confiable para dirigir los recursos a las ciudades que tienen más problemas y saber por qué tenemos esos problemas. Si tenemos, digamos, esa primera parte bien definida, ese plan con esta información confiable, el segundo es que nosotros digamos, nos asociemos con gente que institucionalmente sea fuerte para reforzar las empresas hidrológicas que en estos momentos están muy disminuidas porque han tenido un éxodo de personal técnico muy alto y eso, digamos, nos ha traído muchos problemas porque no hay como una capacidad en el arte de este servicio que permita que mejoremos a los niveles necesarios. Entonces eso sería una segunda, vamos a decir, condición fundamental para cambiar el servicio, que es que nos asociemos adecuadamente con empresas exitosas latinoamericanas que en estos momentos nos ayuden como un socio, como empresas hermanas para salir de esa situación, reforzando la parte institucional, que significa que tú puedes operar mejor con la cantidad de agua que tiene, con las instalaciones que tiene, con los embalses que tiene, sin grandes inversiones. Y la tercera es que los sistemas que nosotros tenemos son capaces de distribuir a nivel nacional hasta 150.000 litros por segundo. En este momento estamos más o menos en la mitad, unos 70.000 litros por segundo. Pero hay un componente fundamental allí que tiene que ver con la salud, que es la calidad del agua. Entonces, ese tercer punto es que tengamos todos los elementos necesarios para que el agua que se entregue sea un agua potable. Y creo que esa meta se puede lograr si estamos convencidos de que es importante y de que tenemos los elementos y además las sustancias químicas que es digamos, es algo exógeno del servicio, pero es indispensable que Pequiven funcione correctamente, por decir algo, para el gas cloro, porque tienes una serie de sustancias que se necesitan para tratar el agua adecuadamente. Entonces, digamos que ese camino puede ser muy exitoso, perdón, muy exitoso, muy rápido, inclusive con maniobras desde el punto de vista operativo, pueden haber mejoras en días, en semanas, en meses, pero todo va a depender digamos, de esa fortaleza que tengan las empresas operadoras de servicios, que bueno, en este momento tienen mucho, vamos a decir, mucha precariedad. Aquí preguntan, ¿es posible que el servicio de agua se vea afectado con la actual ola de calor? Bueno, mira, nosotros en Venezuela tenemos un clima en algunas ciudades muy exigente. Eh, el caso del Zulia es un caso típico, Puerto, digamos, todo lo que es el estado Falcón, Punto Fijo, Coro, son sitios, Maracaibo, con altas temperaturas que exigen una demanda más alta. Es decir, en esos sectores la gente consume mucho más agua, la gente utiliza más las duchas, etcétera, etcétera. Tenemos también vamos a decir, hay mucha condensación, muchos problemas que podían, digamos, reflejarse en el servicio de agua potable. Pero yo creo que eso es un punto que no es fundamental en esto porque nosotros tenemos unas fuentes muy importantes si las manejamos adecuadamente. Lógicamente, cuando tienes unas temperaturas muy altas, pues lógicamente tienes una demanda mayor. Pero también tenemos que pensar que todo lo que es el parque comercial y el parque industrial a nivel nacional no está en una demanda pico. Entonces, yo creo que el asunto es que utilicemos correctamente las instalaciones que tenemos y eso vamos a decir, va a resolver esa situación. Con esta pregunta finalizamos, Julio. Ya estamos sobre las 3 de la tarde. Julio, en todas las intervenciones, ingeniero, establece que el servicio eléctrico es el servicio de los servicios. La pregunta puntual sería, y ya lo he venido explicando poco a poco,
es cómo afecta el servicio eléctrico al servicio de agua potable, por lo menos en los sectores más complicados. Bueno, mira, como anteriormente se mencionó, en Venezuela nosotros necesitamos más de 2000 megavatios para que funcionen todas nuestras estaciones de bombeo, nuestras plantas de tratamiento, nuestro sistema de distribución. Y eso es fundamental en muchas ciudades donde el agua está muy lejos, como Caracas, o Maracaibo, o Barquisimeto, o Valencia, Aragua, son sitios donde el agua está muy lejos y hay que traerla con energía. Entonces, es indudable que Venezuela, con sus grandes sistemas regionales, porque tenemos sistemas de distribución de agua potable que son regionales, o otros que son estadales, otros que son municipales, pero toda esa concepción de esos servicios, pues requiere mucha energía. Cualquiera de ellas, porque la otra, ese incremento de la explotación de las aguas subterráneas también requiere de energía para tú extraer el agua subterránea, y eso cuando tienes grandes cantidades de pozos se convierte digamos, en poco eficientes, y entonces también tenemos una, una rata de demanda eléctrica muy alta debido a que los pozos son unos grandes consumidores de energía eléctrica también. A ver, sí, teníamos ya finalizado el foro, pero bueno, no podíamos dejar sin responder la pregunta de Aina Figueroa. Es una periodista del diario Tal Cual, hasta donde tenemos entendido. Y ella pregunta, ingeniero, ¿han realizado alguna evaluación sobre las tarifas del agua potable? ¿Ha habido incrementos? ¿Las empresas cómo se abastecen del agua para sus operaciones? Son tres preguntas en una, pero bueno, no sé si quiere contestar alguno de los dos. Mira, primero las empresas en Venezuela que distribuyen agua potable, todas son del Estado, todas son empresas públicas en estos momentos. Entonces, se abastecen de, pues, las fuentes que fueron, digamos, tomadas en cuenta cuando se diseñaron esas redes de distribución a nivel nacional. Acuérdate que a nivel nacional Venezuela tiene más de 30 millones de metros de tuberías para distribuir el agua. Y eso es, digamos, es un número considerable que su manejo requiere de mucha experticia. Entonces, esa gran cantidad de redes a su vez se abastecen de una gran cantidad de fuentes que tenemos de nuestros grandes ríos, de nuestros grandes embalses, de los pozos profundos. Es decir, nosotros tenemos una capacidad hídrica muy importante. ¿Qué pasa? Cuando tú no mides adecuadamente un servicio como el servicio de agua, pues es proclive el mal uso. Es decir, usted está en una casa y usted no tiene mediciones, pues normalmente uno se convierte en un mal usa, digamos, uno tiene siempre esa debilidad de tener un mal uso del recurso. Eso no tiene duda. Por eso a nivel mundial, hoy en día, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el punto número 6, que es el agua potable, incluye sin ninguna duda la medición del servicio para hacerlo más efectivo y que impacte menos el ambiente. Si cada ciudadano ahorra un 20% del agua que consume, eso es un impacto, una mitigación al impacto ambiental importantísimo. Entonces, para tú mejorar esa condición, tiene que tener un parque de medición del servicio que permita saber qué está pasando y saber quién está malgastando el servicio, tanto en el área residencial como comercial como industrial. En este momento, el parque de medición en Venezuela prácticamente no existe. Es más, todas las mediciones de cobro, es decir, de donde sale la tarifa, tienen dos componentes. La tarifa es el costo por una cantidad. Es decir, si usted consume una cantidad y lo multiplica por el precio de esa cantidad, usted finalmente tiene la tarifa, la factura mensual que usted tiene que pagar. Pero lamentablemente, si no tiene medición, entonces castiga probablemente lo que tiene mejor uso y le regala a alguien que no sabe usar la cosa. En una oportunidad tuvimos una visita a la ciudad de Santiago, Chile, y había una tarifa cruzada como también había en Venezuela, pero los más pobres tenían el agua gratis hasta 8 metros cúbicos al mes. De ahí en adelante tenían
un castigo que se iba incrementando de una forma notable, exactamente porque había una gente que le pagaba el servicio a ellos. La gente que tenía más recursos le pagaba el servicio a los que no tenían recursos. Pero cuando el Estado tenía que sacar agua de más para pagarle, digamos, cargarle esos costos a la población que pagaba los servicios, entraba vamos a decir, en una franja roja que no se lo permitía el Estado, cargarle más allá el costo al ciudadano común para beneficiarlo de menos recursos. Entonces, los que tenían menos recursos eran medidos, todo el mundo era medido, pero eran medidos de manera que entendieran que había una parte que tú puedes subsidiar, pero otra parte que no la puedes subsidiar. Entonces, concluyo diciendo que tú tienes que medir para hacer un servicio eficiente y también para impactar menos el ambiente. Bueno, quiero hacer varias acotaciones. El foro va a quedar inmediatamente colgado en nuestro canal de YouTube para ser nuevamente revisado por las audiencias y puedan compartirlo. En el chat estamos compartiendo el último boletín que hemos emitido que corresponde a 5 años del apagón nacional, todas las mediciones realizadas por el observatorio desde hace 5 años para acá, para que puedan ir viendo cómo han sido las variaciones de la calidad del servicio. Bueno, con esto vamos a terminar la actividad de hoy. Hay una pregunta más que se la voy a dejar a Julio, quizás para que le ayude esto para el cierre del foro. Ha sido un gran placer acompañarle. Es la última actividad que realizamos, al menos esta última medición en procesos de difusión. Y bueno, ha sido un gran placer acompañarles a usted, ingeniero, y Julio, durante todo este proceso. La pregunta que te dejo allí para que puedas responder y despedir a la audiencia es de Hildebrandon Arangú y dice, ¿algún estudio que dé cuenta de la distribución de agua que llega a las ciudades y que luego se distribuye en usos domésticos, comerciales e industriales? Feliz tarde, te dejo con la palabra, Julio. Bueno, no sé si tú conoces, Norberto, de que existe algo así. Lo que yo Mira, no. no, hay muchos planes, pero lamentablemente todos esos planes están, vamos a decir, desactualizados. Y uno de los grandes retos que tenemos es actualizar esos planes, hacer unos diagnósticos nuevos, pero la verdad que no conozco ningún estudio que esté actualizado sobre eso. Sí, nosotros teníamos la intención de en algún momento iniciar lo que era también el levantamiento, porque esto es a nivel de hogares, lo que estamos haciendo hasta ahora, pero queríamos en algún momento incluir todo lo que era el segmento industrial y comercial para, bueno, conocer también cómo los servicios en general tenían ese desempeño en cada uno de estos sectores. Pero bueno, es algo que tenemos como una meta porque aún no hemos materializado. Bueno, si no queda más ninguna otra pregunta, pues de verdad que no me resta más que, bueno, agradecerte, Norberto, por tu valiosa participación, por tu Gracias a análisis, ustedes. siempre tan oportuno. Y bueno, nada, agradecer a toda la audiencia que nos acompañaron esta tarde por su atención. De mi parte, pues en términos generales agradecido, ha sido un placer. Y bueno, como dijo Rafael, este contenido quedará colgado en YouTube para quien necesite consultar o revisar algún dato o algo que se haya compartido por esta vía. Feliz tarde y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto.